Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. El metro subterráneo es un transporte que muchas personas, sin importar el país, toman consecutivamente todos los días. Tan solo en la Ciudad de México, transporta miles y miles de personas, los 7 días de la semana. En este lugar, claro, hay algunas historias que se relatan, algunas personas que viven experiencias de absoluto terror. Y no por algo paranormal, sino porque también hay algunas cosas en base a la delincuencia que hacen que tengan un cierto temor a este tipo de lugares. Sin embargo, también hay algunas personas que dicen que en el metro subterráneo ocurren cosas raras, extraños pasajeros, extrañas apariciones, que incluso cámaras de seguridad captan cosas extrañas como estos 2 relatos que les contaré a continuación, proveniente de un policía en el metro de la Ciudad de México. Hay policía auxiliar. Este policía se encuentra a disposición, claro, del ciudadano para resolver ciertos temas. Su trabajo concierne en estar ahí durante el día hasta la noche. Es más que claro saber que durante todo ese tiempo, aún habiendo muchas personas, ocurren ciertas experiencias, como esta primera, en donde este policía creyó haber visto a un joven, a un muchacho, quitarse la vida en el metro. Su historia es la siguiente. Hola comunidad, mi nombre es Fabricio Mendoza, y la experiencia que les quiero contar ahora me sucedió cuando estaba trabajando. Yo antes era policía auxiliar en el metro. Tengo poco que me salí de este trabajo, pero el tiempo que trabajé ahí me sucedieron unas extrañas experiencias, más en concreto 2, que quiero compartirles en esta ocasión. Esta primera experiencia me sucedió durante la noche. En aquel momento, cuando me pasó esto, no me encontraba solo. Estaba en compañía de otro elemento, otro policía auxiliar. Este policía, si bien no éramos tan amigos, teníamos un cierto compañerismo. Nos encontrábamos cuidando una estación, una cierta estación que se une a otras tantas, que cercana a la medianoche se vacían casi por completo. Y esto se debe, claro, a que el metro cierra sus puertas. Hay otra línea que se activa, que es durante la madrugada, pero no es transcurrida por mucha gente. Yo me encontraba en esta estación, y hasta ahora no estoy muy seguro, pero parecía que la última vuelta del metro ya había pasado. No había ninguna persona en esta estación. Recuerdo que había un silencio casi sepulcral en toda el área. Es más, ni siquiera se sentía el viento que transcurría por los túneles. Era época de invierno, eso sí lo recuerdo muy bien. Estaba a la par con mi compañero cuando decidí alejarme un poco para encender un cigarrillo. Empecé a fumar, y mientras estaba fumando, hice lo que muchas personas hacen, que es estar caminando de un lado hacia otro, mirando hacia diferentes partes, cuando de pronto, en eso me doy cuenta de algo. Le presté atención sin ningún motivo aparente, a decir verdad, a un póster de película
Recuerdo que era una película de superhéroes. No recuerdo muy bien cuál era, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que, mientras yo veía ese póster, me llamó la atención lo que se reflejaba en él. Verán, hay algunos pósters que se ponen en el metro, que tienen un cierto plástico, parecido a un vidrio, y mediante este se puede reflejar la cierta área que cubre. Lo que me llamó la atención es que en este plástico me podía ver a mí, podía ver a mi compañero, y además de eso, podía ver a otra persona. Una persona que parecía ser un joven, un muchacho. Llevaba un uniforme como si fuera de la preparatoria, o si fuera de algún grupo de fútbol, algo por el estilo. Verán, yo en primer instante, yo no volteé, porque allá atrás se encontraba mi compañero, y según veía a través del vidrio, ellos dos estaban muy juntos. Y a decir verdad, al ver esto, no le tomé mayor importancia. Pensaba que era una persona que se había metido tan solo en lo que yo estaba fumando y no me había dado cuenta. Aunque claro, las cosas se pusieron extrañas cuando empecé a escuchar que el metro se iba acercando. El sonido era muy irregular, era muy aparatoso. Para que me entiendan, no era un sonido común y corriente como el que haría el metro, sino que era como más alarmante, como más pesado, como si este metro estuviera pegando en las paredes del subterráneo. Me parecía muy extraño, pero aún así, decidí no voltear. Yo continuaba viendo la escena a través del espejo. Observaba a mi compañero y a este joven, pero cuando el metro se encontraba cerca, cuando ya estaba saliendo, vi como claramente este joven se aventó hacia las vías. Incluso puedo asegurar cómo escuché el estruendo del cuerpo cayendo en el metal. Rápidamente yo volteé y me sorprendí en ese momento que mi compañero estaba totalmente normal, como si para él no hubiera pasado nada. Era algo muy irregular. Según yo había visto, aquel estudiante se había aventado enfrente de sus narices. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto? Yo corrí instantáneamente. Y en eso, el metro pasó. Pero este metro pasó de una manera muy rápida, muy estruendosa. Solamente fueron segundos. Yo le dije alarmado que no lo viste, no viste al muchacho que se aventó. Mi compañero estaba totalmente sacado de sí. No sabía de lo que le estaba hablando. Él no había visto a ningún estudiante. Como dije antes, nos hablábamos y todo, pero en cuestiones de trabajo, éramos muy profesionales. Él sabía que yo no estaba mintiendo, por lo que se aterró junto conmigo. Y tan pronto pasó el metro, empezamos a luzar hacia las vías, una y otra vez. Pero no podíamos ver nada. Era como si nunca se hubiera aventado. No había rastros. Estábamos esperando ver una carnicería, ver sangre, ver pedazos, pero todo estaba limpio. En ese momento, y creo que ambos nos dimos cuenta que, como les dije en un principio del relato, estaba seguro que el metro ya había pasado por última vez en ese horario, por esa estación. Yo trabajaba ahí. Recuerdo muy bien el aspecto del metro, los colores. Aquel metro que había pasado, o más bien aquella cosa, estaba muy corta y era de un color diferente al del metro que pasaba a diario.
estábamos más que seguros que era un único vagón el que había pasado. Llamamos por radio simplemente para cerciorarnos de esto a los demás policías que se encontraban en las estaciones a las que se dirigía este metro. Pero extrañamente, y a pesar de que se encontraban ahí vigilando, ninguno de ellos nos pudo decir que aquel vagón hubiera pasado. Era como si solamente se hubiera presentado ante nosotros y hubiera pasado por esa estación, y así también hubiera desaparecido. Después de días, supimos que lo que habíamos vivido en aquella ocasión no se trataba de otra cosa sino de la manifestación de un fantasma. Verán, como policía, se nos da la orden de cuidar a toda la población. Eso incluye de crímenes, claro, de ladrones, de algunas personas que roban bolsos, roban carteras, pero lo más extraño, y creo que lo que muchas personas también han escuchado, es que debemos estar atentos por ciertas personas que van al metro a acabar con su vida. No son pocas las personas que van al metro a aventarse a las vías cuando éste se encuentra a una corta distancia. Obviamente esto es casi seguro de que no vas a sobrevivir. Muchas personas deciden hacerlo. Las personas que deciden quitarse la vida, si no optan por armas de fuego, optan por este método. Creo que lo que vimos, más allá de ser un fantasma, es una alma que acabó con su propia vida y que ahora, tristemente, por sus acciones, está condenada a repetir el suceso una y otra vez, hasta que por fin sea llamado a descansar. No solamente extrañas apariciones ocurren en las estaciones, sino a veces dentro del mismo tren. Hay algunas personas que viajan con equipaje y algunas otras que viajan con artículos que tal vez a simple vista parezcan extraños, pero ¿qué pasaría si te encontraras con un cierto artículo en el metro, el cual te parece muy extraño y el cual no tiene dueño? Esto fue lo que le pasó a este policía cuando regresaba a su casa después de un largo turno de día. Y no solamente él fue testigo, sino que otras 7 u 8 personas que venían en aquel vagón durante la noche también vieron esto. 2 extraños maniquís de estatura de un humano actuando de manera muy extraña, por no decirlo claro, absolutamente terrorífica. Su historia es la siguiente. Este segundo relato que te quiero contar me sucedió cuando ya había terminado todo mi horario laboral. Resulta que, para mi buena suerte, era la última vez que el metro pasaba, y pues se me facilitaba bastante tomarlo para llegar hasta mi casa. Ya otras ocasiones lo había hecho. Esto para dejarles en claro que todas las otras ocasiones que yo había tomado el metro a esa hora y más o menos con la misma cantidad de personas, jamás me había pasado algo parecido. Subí al vagón como siempre. Iba listando mis audífonos ya que, durante el trayecto, me gusta ir escuchando música. Me ayuda a relajarme y otras veces incluso hasta dormirme. Había sido un día muy cansado
y lo único que quería era relajarme por algunos minutos. Empecé a ponerme los audífonos y subí el volumen al máximo. Entré al metro y cuando fui entrando me encontré con algo que me pareció sumamente extraño, pero tampoco era para tanto. Pasa y resulta que en los asientos del metro, en 2 asientos de este, se encontraban sentados lo que vendrían a ser unos muñecos o unos maniquís de tamaño natural, es decir, de 1,70 a 1,75 de altura. Estaban sentados como si fueran personas. Estos maniquís habían sido enrollados con lo que se podría decir papel plástico o algunas bolsas. Se podría saber que eran maniquís más que nada por cómo se veían de las bolsas hacia afuera. Las bolsas eran transparentes. Lo que se me hizo extraño es que este tipo de maniquís no iban con su propietario. Ya había visto antes algunas personas que viajan con este tipo de cosas o incluso más grandes en el metro. Por lo regular se sientan a un lado de ellas o enfrente de ellas para estarlas vigilando, para tenerlas a la mano cuando se vayan a bajar. Pero en este caso no era así. Las personas que iban adelante de estos maniquís era una señora y su hija, además de otras personas. Haciendo memoria, creo que seríamos como unas 7 personas las que estábamos en ese vagón. Yo pasé más adelante y me senté. Cerré mis ojos por un instante y pasaron los minutos, hasta que claro, algo me levantó. Ya estaba en un profundo sueño, cuando de la nada empiezo a sentir unos golpecitos, unos golpes que provienen de lo que vendría a ser la pared del metro. Escucho una y otra vez pequeños golpes que no eran nada normales, eran rítmicos, tenían sus pausas. Obviamente esto me llama la atención. Abro los ojos y lo primero que me encuentro es que las personas están actuando de una manera muy extraña. La señora y su hija me están mirando y de nuevo están mirando los maniquís. Casi todas las personas están mirando los maniquís, pero no de una forma normal, sino como de una forma asombrada, como de una forma con miedo. Esto lo empiezo a ver y obviamente, aunque traigo los audífonos y traigo la música a todo volumen, me resulta bastante extraño. Me los quito y al momento en que me los quito, escucho claramente la razón del por qué la actitud de esas personas. Y es que escucho una leve risa, una risa que provenía de los maniquís. Yo volteo, los veo, y solamente puedo ver la cara distorsionada por la bolsa de aquel muñeco, volteado, observándome. Quiero aclarar aquí una cosa, y es que cuando me había subido, no es que les haya puesto mucha atención, pero sí recuerdo perfectamente que ambos maniquís estaban mirando derecho, o sea, hacia enfrente. Ninguno de ellos tenía la cabeza volteada, y en aquel momento, este extraño maniquí ya la tenía volteada, observándome fijamente donde yo estaba sentado. Obviamente me levanté, y todas las personas estaban desconcertadas, hasta que uno de ellos, un señor que trabajaba en limpieza, por su uniforme lo pude ver, me dijo: escuché que se estaban riendo. Tú los escuchaste también, ¿verdad? Yo no sabía qué responder, simplemente le dije que me parecía extraño y que dónde estaban los propietarios de esos maniquís, que de quién eran. Más que nada para sentirme seguro, y creo que también para sentirse seguro las demás personas que venían en el vagón, ya que
habían captado extrañas cosas, extrañas situaciones. Unas de las personas decían que habían visto moverse a los maniquís levemente. Otras personas decían que los habían visto hablando, murmurándose, riéndose. Por más de que buscamos al propietario, no lo pudimos encontrar. Simplemente no venía en ese vagón. O tal vez, quién sabe, los había olvidado. Tratamos de mantener la calma, pero no sirvió de nada. Yo estoy muy seguro que escuché a esos maniquís riéndose, murmurándose, como si fueran unas personas de carne y hueso. Lo primero que se me vino a la mente es que tal vez pudiera ser una broma. Había visto en redes que hacen bromas en los trenes, en los taxis, pero por más que buscaba, abajo de los asientos, por detrás de los muros, no había ni una sola persona escondida, ni tampoco una cámara que estuviera grabando todo. Las personas que estaban en el vagón optaron por retirarse del mismo. No querían pasar ni un solo minuto más con aquellos maniquís. Yo hice lo mismo. Y cuando estaba pasando al otro vagón, la niña me dice que la mano de uno de ellos estaba golpeando la pared del metro a propósito para despertarme. Que ella lo había visto cuando nadie más los estaba observando. Esto en cierta parte me aterró porque yo no había dicho nada. No sabían cómo o por qué me había despertado. Sin embargo, esa niña lo supo. Supo cuál fue el motivo por el cual me desperté, porque con los audífonos no podía escuchar todo el escándalo que tenían. Esto me hizo tener escalofríos. Y por suerte, no faltaba mucho para bajarme. Cuando lo hice, me llamó la atención otra vez este vagón, ya que habían pasado aproximadamente unos 4 o 3 minutos. Y el subterráneo no se había detenido en ninguna otra estación. Eso significa que el vagón tenía que venir vacío. Pero mi sorpresa fue que este vagón no venía vacío. Cuando el tren nuevamente se puso en marcha lentamente, pude ver por las ventanas cómo estos maniquís se habían levantado y ahora se encontraban de pie, como si fueran unas personas normales, pero obviamente eran maniquís, agarrados de unos de los tubos de las manos, parados, observando hacia afuera. Las bolsas, el plástico que los cubría, ya no se encontraba. Era como si alguien se los hubiera quitado y los hubiera puesto en esa posición. Una posición muy humana, pero sus caras eran inexpresivas. Les podría decir que caían en la categoría de valle inquietante. De más está decir que jamás en mi vida, y doy gracias a esto, todas las veces que he tomado el metro, mas nunca he vuelto a ver a estos maniquís. Esas fueron mis experiencias. Gracias por permitirme compartirlas. Numerosos casos pasan en el metro. Personas dicen incluso, y esto como un dato curioso que mencionó nuestro amigo, que ha visto personas que se repiten entre las multitudes. Para explicarme mejor, es que él ha visto personas con una vestimenta ciertamente particular, llámese una sudadera, una camisa, y que tan solo pasan unos pocos minutos cuando ve nuevamente a esa persona con el mismo rostro y con la misma vestimenta caminar entre las multitudes, esto en horario pico, saliendo nuevamente del tren o entrando, o incluso subiendo las escaleras, como si fuera un tipo de doppelganger.
Extrañas cosas pasan en ese sitio, y nuestro amigo prometió contarme otras 2 experiencias más que le pasó en este mismo. Espero tus comentarios respecto a lo que piensas de este tema, abajo en la caja. Espero les haya gustado el video, que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.